Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Gómez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la carrera del Profesorado de Educación Básica para el primero y segundo ciclo en el grado de la licenciatura. En el espacio formativo de investigación educativa se desarrolló el proyecto de investigación por equipo, el cual lo integra Cleimer Salinas, Lilian Lagos y su servidora Lisbeth Gómez. Vamos a dar inicio a nuestro proyecto de investigación, el cual lleva por nombre Actitudes hacia la lectura y su aprendizaje en el primer ciclo de educación básica en el Centro Educativo Francisco Morazán, El Trapiche, San Marcos de Colón, en el año 2020. Como sabemos, la lectura es una competencia y una acción que realizamos todos los días. Por lo tanto, es muy importante promover cuáles son las actitudes de los estudiantes al aprender a leer y cuáles no. Relevancia social y académica del tema. Según Tistareno, la lectura es parte importante de la vida. Es una fuente de experiencias, emociones y afectos que puede consolarnos, darnos energía, inspirarnos. Es muy importante descubrir el enorme poder de evocación que tiene la lectura. Al estar presente en la mayoría de las actividades cotidianas, investigar sobre las actitudes y el aprendizaje de la lectura es de vital importancia porque tiene implicaciones prácticas en el diario vivir. La lectura es una de nuestras mejores habilidades que podemos adquirir al aumentar nuestra curiosidad y imaginación y facilitar mejor nuestra comunicación con las demás personas. ¿Para qué es útil el estudio? La lectura es una competencia universal que cada estudiante debe adquirir. El hábito de la lectura se está perdiendo y esto podría influir en el nivel de comprensión lectora y en el rendimiento académico. En el área de comunicación español, debido al alto índice de reprobación en la asignatura de español comunicación, es preciso estudiar las actitudes y nivel de aprendizaje de la lectura en los estudiantes del primer ciclo, donde se comienza a enseñar, desarrollar de manera formal esta competencia. Este estudio es muy útil porque le va a servir a las instituciones educativas de cómo conocer las actitudes que se deben promover en los estudiantes, aprender a leer, desarrollando su lenguaje y la expresión oral y escrita para que sea de una manera más fluida. ¿Quiénes serán los beneficiarios con los resultados del estudio? Los estudiantes del Centro Educativo Francisco Morazán del primer ciclo de la comunidad del Trapiche, San Marcos de Colón, y también la sociedad del conocimiento al construir saberes sobre las actitudes y el aprendizaje de la lectura siguiendo la rigurosidad del método científico para poder describir estas variables en el entorno del Centro Educativo Francisco Morazán. Pregunta, problema de investigación. ¿Cuáles son las actitudes hacia la lectura y su aprendizaje en los educandos del primer ciclo de educación básica del Centro Educativo Francisco Morazán, ubicado en la comunidad de El Trapiche, municipio de San Marcos de Colón, en el año 2020? Aquí queremos conocer cuáles son las actitudes positivas y negativas que tienen los estudiantes y también el nivel de aprendizaje que ellos tienen. Objetivos generales y específicos. Como objetivo general tenemos
Analizar las actitudes hacia la lectura y su aprendizaje en los educandos del primer ciclo de educación básica en el Centro Educativo Francisco Morazán, ubicado en el Trapiche, municipio de San Marcos de Colón, en el año 2020. Objetivos específicos. Número 1. Identificar las actitudes hacia la lectura en los educandos del primer ciclo de educación básica en el Centro Educativo Francisco Morazán, ubicado en el Trapiche, municipio de San Marcos de Colón, en el año 2020. Número 2. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de educación básica en el Centro Educativo Francisco Morazán, ubicado en el Trapiche, municipio de San Marcos de Colón, en el año 2020. Número 3. Relacionar las actitudes hacia la lectura con el nivel de aprendizaje de los educandos del primer ciclo de educación básica en el Centro Educativo Francisco Morazán, ubicado en el Trapiche, San Marcos de Colón, en el año 2020. En nuestro primer objetivo queremos identificar cuáles son las actitudes. En el segundo queremos evaluar cuál es el nivel de aprendizaje y en el tercero relacionar las actitudes hacia la lectura con el nivel de aprendizaje. Elementos teóricos que se define en nuestra investigación dos variables: actitudes hacia la lectura y aprendizaje de la competencia lectora. Actitudes hacia la lectura. Según Personal 2017, página 23, la actitud con y hacia la lectura es una parte importante que afecta al lector. Dicha actitud prepara al lector para el acto de leer de forma activa. Como parte de la actitud lectora, todo lector le atribuye al acto de leer una razón, por la cual siente que la lectura de un texto es necesaria. Alguien que no tiene una buena actitud con y hacia la lectura no va a recordar lo que lee. En cambio, una persona con una actitud va a recordar más de lo que lee. Aprendizaje hacia la lectura. Según Ibáñez 2018, página 56, el aprendizaje de la lectura no es una tarea fácil. A los niños muchas veces les supone un gran esfuerzo y en ocasiones su nivel de desarrollo madurativo no está preparado para emprender esta ardua tarea en la que intervienen procesos perceptivos, el pensamiento y la memoria. Todos compartimos la idea de que saber leer es de suma importancia, ya que la lectura es la llave que abre la puerta del conocimiento y aún más en el ámbito escolar es la base de todo aprendizaje. La lectura es la comprensión y aquí toma conciencia del significado, poniendo en práctica las estrategias hacia la lectura. Elementos teóricos. Lectura en educación básica. Según Muga 2009, página 291, la lectura es una actividad compleja en la que intervienen procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos, ya que la lectura es estratégica, donde la lectura es un proceso complejo que se requiere el dominio y la aplicación de serie de habilidades. Experiencia de la lectura literaria en educación básica. Lectura literaria es estudiar los textos desde su especificidad. En esta línea, el campo de la lectura, desde una perspectiva literaria, ha recibido poca atención. La lectura literaria coincide en que un objeto central de la enseñanza de la literatura es valorar las obras. Entendemos por valorar literariamente, emitir una opinión sobre la obra de manera global o parcial, considerando criterios de gusto personal y características del texto. Se entiende por experiencia de lectura literaria a la relación que hay entre el lector y el texto, en que forma y contenido son inseparables. La construcción del rol docente desde una mirada renovadora de la lectura y la escritura. Según García 2019, página 26, el docente debe de ser constructor permanente de la lectura y la escritura
para entender lo que sucede durante las clases. En tal sentido, los profesores deben interesarse en estos objetos y verlos como fuentes de interés para la investigación que permita a los alumnos otorgar importancia a los actos de lectura y escritura. Además, la escritura es más frecuente en las aulas de clase, en donde los estudiantes ponen en práctica en las diversas materias que cursan. Y si esto lo hace el docente con un entusiasmo, el aprendizaje surgirá de manera significativa. Definición de actitudes. Según Rodríguez, 1987, páginas 337 y 338, define actitud como una organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto social, definido que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos a dichos objetos. Actitud positiva. Según Errázuriz Cruz, Cosio, Fuentes y Davison, 2018, página 229, los estudiantes que muestran actitudes positivas hacia la lectura tienden a ser buenos lectores, tener un mayor rendimiento académico, pues la lectura es una herramienta de aprendizaje en todas las disciplinas, ya que los estudiantes comprenden algo en general y sienten placer por la lectura. Entre más leen y leen, mejoran su rendimiento académico. Actitud negativa. Según Fuentes 2003, página 24, cuando todas sus manifestaciones le apartan del objetivo perseguido. Alguien tiene motivación negativa cuando evita acercarse a la tarea que ha de realizarse. Incluso detestan que le aproximen a ella. Sienten el mayor aburrimiento por realizar la tarea y tienen el desinterés en la lectura. Definición de lectura. Según Colmer, 1996, es necesario que todos comprendan que la lectura es necesaria para la vida cotidiana, ya que saber leer es importante para tener un mejor conocimiento y libertad para enriquecer el vocabulario y la expresión oral y escrita, ya que la lectura es una actividad compleja que va más allá de descifrar lo simple, traducirlo escrito oral para poder comprender. ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura? Leer y lectura, verbo y sustantivo, en la dimensión conceptual o en la fenomenología, pueden entenderse de una manera simplificada o compleja o sin consecuencia, ya que saber leer es saber leer bien. Para poder leer significa comprender. Lectura y estrategia de aprendizaje. La actividad intelectual que se moviliza cuando se trata de comprender un texto, actividad que lleva a seleccionar esquemas de conocimientos adecuados, valorar su plausibilidad, integrar en ellos la nueva información, modificando lo uno y lo otro si es necesario, incluso llegando a elaborar nuevos esquemas. Es responsable de que a través de la lectura aprendamos, incluso ese no es el propósito que nos mueve a leer. El rol de la morfología en el proceso de aprendizaje de la lectura en español, según Jaichengo y Maximiliano, 2003, página 85, esta sensibilidad a la morfología se observa muy tempranamente en los lectores y también se ha descrito en niños con dificultades en la lectura. El objetivo del trabajo que se informa fue obtener evidencia acerca del rol de la morfología durante el proceso de aprendizaje de la lectura. Cuando nos referimos a dificultades en la lectura, es que tienen dificultades al momento de leer, desconocen palabras o leen y no entienden lo que leen. Mi nombre es Claymer Betancourt, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y a continuación les voy a explicar acerca de nuestra investigación. La Real Academia Española 2012 define la lectura como la acción de leer. El vocablo leer es un verbo transitivo cuyo significado comprende entender o interpretar un texto de determinado modo. Si se analiza determinadamente esta definición, se podrá retener 3 elementos claves para el presente trabajo, antes de intentar plantear una definición relacionada con el proceso lector. Favory fue enfático en dejar claro lo que consideraba como una definición subdesarrollada e incompleta del lector de leer. Nuestro marco metodológico. El enfoque de nuestra investigación es cuantitativo.
el enlace de estudio de nuestra investigación descriptivo y nuestro diseño no experimental transaccional descriptivo. ¿Por qué no experimental? Porque no se manipulan estas variables. En esta investigación se medirá solo cómo se encuentran las actividades hacia el aprendizaje en los estudiantes y su estado emocional y transaccional, porque se recolectan los datos más importantes. En este diagrama sagital observamos actitudes hacia la lectura y aprendizajes de la lectura. Dentro de las actitudes hacia la lectura están actitudes positivas y actitudes negativas. Y aprendizaje de la lectura, aquí es donde observamos, se respetan los signos de puntuación, lee de forma fluida, dificultades al momento de leer, entonación de voz, hábitos de leer, hipótesis. Los estudiantes del Centro Educativo Francisco Morazán, ubicado en el Trapiche San Marcos de Colón, presentan un 70% de actitudes negativas, como timidez, lo promueve dificultades en el aprendizaje de la lectura y limita el rendimiento de la clase española. Aquí podemos observar nuestro marco metodológico. Aquí está nuestra población, tipo de muestreo y muestreo. En población, estudiantes del primer ciclo con una matrícula de 6 niñas y 12 niños, dos docentes del sexo femenino. En el tipo de muestreo está el muestreo de nuestra investigación, que es probabilístico, aleatorio, simple. En muestreo se entrevistaron 16 estudiantes, de primer grado 4, de segundo grado 9 estudiantes, de tercer grado se entrevistaron 3 estudiantes. Marco metodológico, recolección de datos. Encuestas aplicadas por teléfono, 10 estudiantes. Encuestas aplicadas de manera personal, 6 estudiantes. Y encuestas aplicadas por WhatsApp, 2 docentes. Y aquí podemos observar nuestro cuadro donde está la definición conceptual, definición operacionalización, nuestra dimensión y los ítems o indicadores. En el siguiente cuadro observamos también lo mismo, nuestra definición conceptual, definición operacionalización, dimensiones, ítems, indicadores. En el siguiente cuadro también. Y aquí ya venimos con los que son los resultados hacia las preguntas que le hicimos a los estudiantes que estudian en el Centro de Educación Básica Francisco Morazán, ubicado en el Trapiche, municipio de San Marcos. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en una semana? En este gráfico, como pueden observar, aquí está que el 25% le dedica 30 minutos a la lectura, el 18.8% le dedica 1 hora a la lectura, el 18.8% le dedica 15 minutos a la lectura, el 18.8% le dedica menos de 15 minutos a la lectura y el 12.5% le dedica más de 1 hora a la lectura. En el siguiente gráfico les presentamos por qué crees que las personas leen poco. En este gráfico observamos que el 50% y un 37.5% de las personas es por falta de tiempo y el 12.5% expresa que es por falta de acceso a la información de documentos para leer. En el siguiente gráfico les damos a conocer qué tanto les gusta la lectura a los estudiantes. Esta gráfica da a conocer que el 43% de los estudiantes les gusta mucho la lectura, el 31.3% se siente neutros ante la lectura, que casi no les gusta, y el 25% les gusta leer poco. En el siguiente gráfico les damos a conocer leer es uno de sus tiempos favoritos. En este gráfico muestra que el 68.8% de los estudiantes su pasatiempo favorito es leer. El 25% no consideran leer como un pasatiempo favorito. En este otro gráfico les damos a conocer de qué manera leen ustedes, los estudiantes. Observamos que los estudiantes presentan un 87.5% que de los estudiantes del Centro Educativo Francisco Morazán del primer ciclo del Comunal Trapiche de San Marcos de Colón tartamudean al momento de leer y el 12.5% leen de una manera fluida. En el siguiente gráfico les damos a conocer que del 1 al 5 qué tan rápido consideras que leen. En este gráfico se muestra que el 56.3% de los estudiantes del Centro Educativo Francisco Morazán leen despacio,
el 12.5% lee muy despacio, el 12.5% ni rápido ni despacio y por último el 12.5% lee rápido. En el siguiente gráfico les damos a conocer qué actitud positiva es la que demuestra su estudiante al momento de leer. El 100% de los docentes del Centro Educativo Francisco Morazán considera que dentro de las actitudes positivas que muestran los estudiantes con mayor frecuencia al momento de leer es alegría. En el siguiente gráfico, ¿qué actitudes negativas muestran los estudiantes al momento de leer? Si observamos que el 100% de los docentes manifestó que dentro de las actitudes negativas hacia la lectura que expresan los estudiantes con mayor frecuencia es el desinterés. Esto ha sido todo de mi parte, espero que le hayan entendido y muchas gracias. Variable. Aprendizaje de la lectura. Dimensión, los procesos de aula que realiza el docente en el aula. En el siguiente gráfico podemos ver que el aprendizaje de los estudiantes, los docentes manifiestan que el 33.3% de los estudiantes debe mejorar el rendimiento en cuanto a la lectura, pero el 66.7% es satisfactorio. Por lo tanto, los docentes tienen que ver en qué parte están fallando los estudiantes que deben mejorar en cuanto a la lectura. Hallazgos principales. A la hora de aprender a leer, la actitud de los estudiantes son determinantes, ya que muchas veces se ven afectados por la timidez, ya que se sienten inseguros al momento de leer en voz alta, y ellos se sienten más cómodos en cuanto leyendo con sus padres, al frente de sus compañeros, pero siempre y cuando sea en voz baja. Por lo tanto, la principal actitud negativa que ellos muestran es desinterés, y se van a mostrar desinteresados siempre y cuando el tema que ellos les den no sea de su agrado, pero la principal actitud positiva que ellos muestran es que se muestran alegres al momento de realizar una lectura, porque ese tema que a ellos se les da es de su interés. Si el tema no fuera de su interés, también se mostrarán desinteresados. En base al primer objetivo, se concluye que los estudiantes de primer ciclo del Centro Educativo Francisco Morazán en la comunidad del Trapiche, San Marcos de Colón, muestran diferentes actitudes hacia la lectura, como ser alegría y desinterés, siendo como una actitud negativa el desinterés que muestran. Los docentes manifiestan que el 100% de los estudiantes muestran desinterés hacia la lectura, pero sin embargo los estudiantes con un 66.7% dicen que se muestran motivados hacia la lectura, pero el 43.8% de los estudiantes dice que les gusta mucho también la lectura, y muchas veces eso depende de los factores externos que hay a su alrededor. Muchas veces por la cantidad de libros que hay en sus casas, el apoyo que atribuyen los padres en las casas, entonces todo eso les viene a que ellos les gusta la lectura. Pero el problema que hoy en día se está dando es que los docentes no practican la lectura en las aulas de clases, o también los mismos estudiantes no la practican en su casa, ya que con un 25% manifiestan que ellos solo leen 30 minutos al día, con un 25%. En función al segundo objetivo, se busca describir el nivel de aprendizaje de los estudiantes del centro educativo. Se concluyó que el nivel de aprendizaje es intermedio, ya que se pudo evidenciar con un 87.5% de los estudiantes tartamudean al momento de leer, y la fluidez con que leen se pudo evidenciar que solo el 56.3% no leen de manera fluida, y los estudiantes, en lugar
donde les gusta leer más es en la escuela, frente a sus compañeros. Por eso es importante que los docentes busquen nuevas estrategias con nuevas visiones innovadoras y muchas escuelas, ya que muchas escuelas no cuentan con los recursos didácticos necesarios. Por eso la Secretaría de Educación debe de asumir la responsabilidad de darles a los estudiantes los recursos, materiales, capacitaciones necesarias a los docentes para que tengan un mejor aprendizaje sus estudiantes, ya que hoy en día se trabaja con el método constructivista, donde el docente solo es un guía o un facilitador hacia el aprendizaje de los estudiantes. Por eso los estudiantes es muy importante que trabajen en grupos, en parejas, para que así uno aprenda del otro y puedan tener un mejor aprendizaje. En base al tercer y último objetivo, nos damos cuenta que las actitudes sí influyen en los estudiantes, que las actitudes negativas, si al estudiante no le gusta un tema, no le va a poner interés. Por eso el docente tiene que buscar sus propias estrategias para que al estudiante sí les guste la lectura y se vea motivado al momento de leer. Ya que los estudiantes sí se ven afectados por, como antes mencionábamos, por la timidez que tienen los estudiantes al momento de leer. Pero los docentes tienen que formar el hábito de la lectura, tanto en sus hogares y en todos los lugares, para que ellos se vean más motivados hacia la lectura y que busquen temas de su interés. Recomendaciones. Se deben de programar charlas con fines inclusivos para incentivar la participación de los padres en el hábito de la lectura, para que también a sus hijos al momento de llegar a sus casas les informen y les inculquen ese hábito de lectura, ya que hoy en día se está perdiendo mucho lo que es la lectura, ya ni nos gusta leer. Digo ya no nos gusta porque muchas veces ni a nosotros nos gusta la lectura. A la Secretaría de Educación se le recomienda que capacite a los docentes con fines de la actualización, porque hay docentes que siguen trabajando con métodos que ya a los estudiantes ya ni les gustan esos métodos. Entonces tienen que ser un docente que sea activo, que busque nuevas estrategias para que sus estudiantes se muestren alegres al momento de ir a recibir sus clases. A los docentes se les recomienda hacer estrategias individualizadas para el desarrollo de las competencias de la lectura. ¿Por qué las competencias? Para que así a los estudiantes se muestren interesados, que tienen que leer un tema, porque a ellos les encanta lo que son hacerlo como tipo competencia. Realizar talleres e implementar estrategias que reduzcan la timidez. Al momento de leer, que todos los estudiantes participen, ya sea en lectura dirigida, para que así los estudiantes vayan perdiendo, como se dice, el miedo hacia la lectura. Proyecto de extensión. El diseño de esta propuesta se constituyó teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir del análisis de los instrumentos aplicados en los docentes del Centro Educativo Francisco Morazán de la comunidad del Trapiche, municipio de San Marcos de Colón. Con esa propuesta se espera que los docentes cuenten con los elementos para fortalecer el nivel de aprendizaje de la lectura, y al mismo tiempo, a través de esta propuesta se busca, como estudiantes de la UPN, buscamos un cambio en el centro educativo para que a los padres y docentes les permita reflexionar colectivamente. Nuestra propuesta es titulada como Taller de Desarrollo de la Actitud Lectora. Objetivo: la propuesta desarrollada la actitud lectora se desarrollará en el Centro Educativo Francisco Morazán de la comunidad del Trapiche, municipio de San Marcos de Colón, Choluteca. Nuestro objetivo para este
Objetivo general para esta propuesta es aplicar técnicas, fortalezcan el nivel de aprendizaje de la lectura, porque sí se debe aplicar diferentes técnicas para que a los estudiantes se les haga más motivador y tengan un interés por la lectura. Objetivo específico, capacitar a los docentes, porque los docentes muchas veces no se les capacita en lo que son las lecturas o en el área de español. Y también los docentes no están aplicando lo que es la lectura, que deben de aplicarla todos los días, o no es que solo una vez por semana. Capacitar a los padres para que también a los padres nos ayuden en las casas de ellos formando hábitos de lectura. Realizar talleres con los estudiantes del primer ciclo, ya que de la creación de cuentos, ya que aquí se va a poner la imaginación en práctica de los estudiantes y se creará un libro de cuentos inéditos y ellos se van a motivar porque esos cuentos van a quedar ahí en la escuela con ese libro, con el nombre de ellos y los cuentos realizados por ellos mismos. La fase de la propuesta. Como podemos ver, la fase de la propuesta está conformada para un mes. Fase 1, socialización de la propuesta del desarrollando la actitud lectora con el director. Fase 2, capacitar a los docentes en metodología de lectoescritura. ¿Por qué lectoescritura? Porque se va a poner en práctica la lectura y la escritura al momento de que ellos vayan a realizar su cuento. Eso será realizado en la segunda semana. En la fase 3, charla de concientización a padres de familia sobre la importancia de incentivar el hábito de la lectura. Como veníamos diciendo, es importante que a los padres también se concientice para que puedan formar un hábito en la lectura. Fase 4, realizar talleres de creación de cuentos, en donde se participará de la propia imaginación de los estudiantes mediante objetos desconocidos en forma individual. El taller se realizará de forma individual. Los estudiantes tendrán una serie de objetos con los cuales podrán crear su propio cuento y así que ellos los puedan después leer y así se estará practicando la lectura de una forma más creativa. Fase 5, compilar los mejores cuentos creados por los estudiantes para crear un libro de cuentos inéditos. Y así ellos se van a esforzar más para que su cuento quede en ese libro. El presupuesto de las fases de la propuesta. Transporte, descripción del material, transporte, alimentación, impresiones del informe, papelería, premios a los mejores cuentos. Eso a ellos les va a llamar mucho la atención, ya que todos se van a querer ganar un premio, entonces se van a poner mucho esfuerzo a lo que es la creación de su cuento, haciendo un total de 2.290 lempiras. La evaluación del proyecto. Para evaluar la realización del proyecto desarrollado, la actitud lectora se verifica a través del monitoreo de la ejecución de las actividades a desarrollar en cada una de las fases por el director y coordinación académica de educación básica y docente del espacio formativo. Los extensionistas elaboran un informe del proyecto resumido evidenciando todas las actividades realizadas como respaldo para evidenciar que la propuesta se ejecutó. Ese informe, como todo trabajo, tiene que llevar su informe para que haya evidencia de que sí se ejecutó dicho proyecto. Datos de contacto de las investigadoras, Imer Yacel Salina,
Lisbeth Yajeilo Gómez y Lilian Desiree Lagos. Aquí tenemos los anexos de cuando se realizó dicha investigación. Fotografía 1, investigadora Lilian Lagos, cuando podemos ver que está entrevistando a un niño de la visita al centro educativo. Referencias de todas las citas bibliográficas que llevamos en dicha presentación. Gracias.